Bueno, esta mañana Dios me trajo a mi mente una palabra poderosa que yo he titulado Cambiando la historia de mi generación. Dile a la persona que tienes al lado: hoy Dios te dará principios y códigos que te ayudarán a cambiar la historia de tus hijos, de tus nietos y de tu generación. ¿Cuántos estamos felices por eso? Y yo quiero que así como usted está sentadito, usted extienda sus manos hacia el frente. Hoy no voy a cantar ni una alabanza antes de... Pero al final sí. Lo que pasa es que hoy me pusieron presentación de niños y tengo que correr. Pero extienda sus manos, por favor, extienda sus manos. Diga conmigo: amado Dios, te damos gracias esta mañana por el privilegio que usted nos da de estar aquí. Queremos, Señor, que la palabra que estamos a punto de recibir marque nuestras vidas, pero sobre todo marque nuestras generaciones. Que sea un antes y un después, Señor. Venga usted, Padre, usando a nuestro pastor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, tomando control total de esta palabra. Así lo creemos, así lo declaramos y así será, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Si hay algo que todo padre, toda mamá quiere, anhela, sueña, desea, es que sus hijos puedan trascender más allá de lo que nosotros hemos podido lograr. Quizá la mayoría de los que estamos acá hemos tenido que pasar por dificultades, por hambre, por necesidad, por pobreza, por trastornos, por rechazos, por miseria, por rupturas en nuestras familias. Y todo eso ha dejado traumas. Quizá no hemos tenido la mejor niñez. Quizá no se nos dio amor de pequeños. Quizá lo único que recibimos fue maltrato y palabras que hirieron nuestra alma para siempre. Sin embargo, gracias a la misericordia de Dios es que hoy estamos aquí. Pero anhelamos, trabajamos fuerte, duro, emprendemos y con fe le hemos creído a Dios que a partir de nosotros en adelante la historia de nuestra generación será otra. Y ese ha sido nuestro anhelo, que nuestros hijos no tengan que nunca tener la necesidad de pedir prestado o de pasar por hambre o de pasar por miseria. Que nuestros hijos nunca sean avergonzados. Muchos de los que estamos acá, que somos padres, sabemos esto, que nosotros quisiéramos que sufrir nosotros muchas veces lo que ellos tienen que pasar. No quisiéramos que lo pasen, sino que ser nosotros los que nos pongamos en lugar de ellos. Por el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos. Y yo vine a darte una noticia esta mañana. Voy a tomar unos minutos nada más para decirte que Dios te escogió para que por medio de ti se cambiara la historia de tu familia.
Gracias. Yo lo creo y yo he experimentado que ese rema ha sido real en mi vida. Y creo que esta mañana esta palabra despertará en ti la certeza de que tus hijos serán siervos de Dios, escogidos de Dios. De entre multitudes, tus hijos serán escogidos por Dios para grandes proezas, para grandes bendiciones. Alguien diga amén a eso. Yo no sé si hay padres aquí que aman a sus hijos y que anhelan lo mejor para sus hijos. Y por eso es que en algún momento de la vida de un hombre llamado Abraham, Dios se le aparece y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Diga conmigo: Dios hará con mi generación una nación grande. Dios desea bendecirnos. Y me queda muy claro, siempre he tenido claro, que Fraternidad Emanuel en específico es una iglesia de generaciones bendecidas. Es una iglesia en la que Dios cambia historias. Somos una iglesia en la que Dios está transformando ADNs, cancelando maldiciones. Alguien diga amén a eso. En la que Dios rompe cadenas del pasado y Dios está renovando sus pactos. Alguien diga gloria a Dios a eso. Es aquí donde Dios renueva sus pactos con sus hijos. Diga conmigo: esta es mi casa de pan. Esta iglesia significa mucho para ti y para mí. Tú has venido a este lugar porque Dios te trajo para cambiar la historia de tu generación. Porque Dios tiene planes contigo y con tu generación, con tus hijos. Yo renuncio a que nuestros hijos serán esclavos de la droga. Renunciamos que nuestros hijos serán esclavos del alcohol, de los vicios. Renunciamos que nuestros hijos serán personas comunes y corrientes. Y declaramos que nuestros hijos son una generación de bendecidos y de prosperados y de gente que le sirve a Dios de todo corazón. La Biblia dice que el diablo vino para robar nuestros hijos, matar nuestros hijos y destruir nuestras familias. Esa es la misión del enemigo: robarnos la paz, robarnos la tranquilidad, robarnos nuestros hogares, robar nuestros hijos. Y nosotros tenemos que pararnos en la brecha. Nosotros hoy no solo estamos peleando nuestras batallas, también estamos peleando las batallas de mi generación. Si nosotros nos rendimos, estaremos marcando una vida de fracaso en nuestros hijos. Voy a repetir esto: si nosotros hoy nos rendimos, estaremos marcando una vida de fracaso en nuestros hijos. Por eso no se vale rendirnos. Toca a dos personas que tienes ahí a tu lado, el de la derecha y el de la izquierda, y dile: no te rindas. No te rindas. Porque Dios
es el que te sostiene y el que te da la fuerza. Pasaremos dificultades, pero no nos rendiremos. Pero la Biblia dice que Cristo vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Y si el enemigo creyó que mis hijos se perderían, se equivocó el infierno. Alguien diga amén a eso. Yo no sé por qué hoy vinieron un poco apagados, pero levántense en el nombre del Señor. Porque esta palabra desata algo profético en sus hijos. Y alguien dirá, pastor, pero yo soy un adolescente, soy un joven, no he tenido hijos, pero los vas a tener. Y cuando los tengas te vas a dar cuenta que lo que más ama uno son sus hijos. Por eso el Señor dio lo que más amaba, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entregó lo que más amaba para que lo que nosotros más amamos no se perdiera. Y muchos de nosotros nos estamos engordando espiritualmente, pero estamos descuidando la vida de nuestros hijos. Pero esta palabra que no ha comenzado todavía y que ya llevo 10 minutos va a marcar un antes y un después en tu generación. Hoy quiero darte principios, diga conmigo principios o códigos que transformarán tu historia. ¿Están dispuestos a recibirla? Vaya conmigo por favor a Ruth. Ruth capítulo 1 versículo 1. Ruth capítulo 1 versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y aconteció, así dice su Biblia, y aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que vino hambre a la tierra. ¿Qué vino? Hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Vino hambre a la tierra. Y había un varón en Belén de Judá, que cuando vino la hambre, que cuando vino el hambre, se fue a peregrinar a los campos de Moab. ¿A qué se fue? Se fue a peregrinar a los campos de Moab. Pero no solo se fue él, sino que se llevó con él a su esposa y a sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Cómo se llamaba? Elimelech. Y el de su esposa era Noemí. Y el nombre de sus 2 hijos eran Maalón y Quilión, efrateos de Belén de Judá, oriundos de Belén de Judá. Llegaron pues esta familia a los campos de Moab y se asentaron allí, es decir, se establecieron allí. Pero al poco tiempo murió Elimelech, marido de Noemí, y entonces Noemí quedó sola con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí esposas moabitas. El nombre de una de las esposas era Orfa. ¿Cómo se llamaba? Orfa. Y el nombre de la otra se llamaba Ruth. ¿Cómo se llamaba? Ruth. Y habitaron entonces allí por un periodo de 10 años. Y dice el versículo 5: y murieron también
los dos hijos de Ruth, Mahalón y Quilión, quedando así Noemí desamparada de su esposo y de sus dos hijos. Esta es una historia bastante triste. Esta es una historia bastante complicada. Pero vamos a profundizar en esta palabra. Y vamos a dejar que sea Dios el que nos enseñe principios especiales escondidos en esta escritura, que nos enseñarán a cambiar de rumbo. En primer lugar, yo quiero resaltar este domingo que Elimelech decidió ir a peregrinar. Y peregrinar significa viajar a tierras extrañas. Diga conmigo, viajar a tierras extrañas. Peregrinar significa ir sin un plan establecido. Peregrinar significa ir a ver qué ondas por ahí, qué me sale por ahí. Y lo que vemos es un panorama de tristeza, un panorama de derrota, un panorama de desolación. La Biblia dice que Elimelech tomó a su familia y se fue de Belén, de donde él era oriundo. Belén significa casa de pan. Quiero puntualizar primeramente que esta casa llamada fe es la casa en la que Dios te alimenta espiritualmente. Es aquí donde tú recibes el pan espiritual. Es aquí donde desciende el maná del cielo. Alguien diga amén a eso. Y donde nosotros nos alimentamos constantemente con palabra de parte de Dios. Es aquí donde Dios nos fortalece, nos levanta, nos quita las cargas. Es aquí nuestra casa de pan. Y aunque vengan crisis, porque vendrán crisis, han venido crisis, están viniendo crisis y seguirán apareciendo por ahí crisis, pero ninguna de esas crisis me deben de apartar de mi casa de pan. Escuche esto, por favor, porque lo que notamos en Elimelech es un espíritu de desesperación. Es un espíritu hasta cierto punto de rebeldía. Muchas veces atravesamos por crisis y no queremos que las cosas se solucionen a nuestra manera. Queremos que las situaciones que enfrentamos se solucionen como nosotros queremos. Y las cosas no son como nosotros queremos. Dios sabe por qué las cosas están pasando así. Pero lo que yo debo de tener certeza en mi vida es que esta es mi casa. Aquí es donde Dios me ha plantado. Y de aquí no me voy, aunque soplen vientos, aunque vengan huracanes, aunque enfrente problemas, aunque enfrente vicisitudes, aunque sea que esté enfrentando dificultades, yo no me voy a apartar del camino en el que Dios me ha plantado. Nosotros debemos de tener carácter. Si ese aplauso es para Dios, dárselo fuerte. Nosotros debemos de tener carácter. Y debemos de entender que cada decisión que nosotros tomemos arrastrará a nuestra familia. Qué galán fuera que solo
que usted toma su decisión y ya. Pero no, las decisiones que nosotros tomamos como cristianos y como seres humanos siempre arrastrarán a nuestra familia. Y una mala decisión, diga conmigo, una mala decisión traerá desgracia, y desgracia acelerada a nuestra familia. Por eso yo debo de entender que si las cosas no van bien, mi trabajo es creer. Si las cosas no salen como yo esperaba en este momento, yo debo de confiar en el Señor, no desesperarme y con paciencia esperar en Él. Diga conmigo, aunque las cosas no vayan bien, pero dígalo como si ya comió de cornflakes con leche. Aunque las cosas no vayan bien, yo voy a esperar pacientemente en Jehová, sobre todo en mi casa de pan. Dice Salmos capítulo 40 versículo 1: pacientemente esperé en Jehová. El problema es con los desesperados. El problema es con aquellos que toman decisiones. Y quiero decirle una cosa, esto no solo, no quiero que me malinterprete y que crea que el pastor le está diciendo no se vaya de Fraternidad Emanuel. Esto es rema, no por Fraternidad Emanuel, esto es rema en el lugar en el que Dios lo haya plantado. Es más, le voy a decir algo fuerte, pero real. Si a usted Dios lo plantó en otra viña, ¿qué hace aquí? ¿Y sabe por qué le digo eso? Le digo eso por su bien. Porque nosotros muchas veces somos muy emocionalistas y permitimos que el enemigo con su astucia nos saque del lugar donde Dios nos ha plantado por un propósito. Y aunque este mensaje no sea un mensaje típico de domingo, yo se lo voy a dar. Y usted tiene que entender y discernir. Pídale a Dios discernimiento para poder tener claro dónde es que Dios me ha plantado. ¿Cómo sé yo, pastor, que Dios me ha plantado en Fraternidad Emanuel? Usted debe de tener la certeza de que esta es la casa de transformación. Porque desde que vino a este lugar, usted nunca más volvió a ser el mismo. Gracias. Y si le va a dar un aplauso al Señor, dele un aplauso. Y de aquí usted no se va, aunque la servidora sea una pedante, aunque se levante gente en contra suya, aunque los que están sirviendo en algún ministerio le hagan la guerra. Usted no se va a ir, porque este es el lugar de pan en el que Dios lo ha plantado. Pero hay gente que no está plantada, está pegada con saliva. Porque los que están pegados con saliva fácilmente cualquier vientecito los manda para otro lado. Y entonces se van a peregrinar por allá,
¿Por qué, pastor? Porque vinieron crisis. Porque las crisis van a venir. ¿Quién dice que no vamos a pasar por crisis? ¿Quién dice que no vamos a pasar por problemas? ¿Quién dice que no nos vamos a enfrentar a batallas? ¿Quién dice que no se nos van a levantar serpientes y escorpiones? Voltea a la persona que tienes al lado. Voltea a la persona que tienes al lado y dile: saldré adelante aunque se me levanten escorpiones y serpientes, que te querrán sacar del camino del propósito. Artimañas del diablo, palabras sutiles. Así es el enemigo. Usa hasta personas que te van a hablar bonito, precisamente las palabras que tú quieres escuchar. Una cosa que yo debo entender es que el diablo siempre me querrá cautivar con las palabras que yo quiero escuchar. Y Dios me corregirá con palabras que muchas veces yo no quiero escuchar, pero que son las que yo necesito. Pero ¿qué hacen muchos? Cuando las cosas no van bien, se desesperan. La desesperación es una conducta equivocada de un cristiano, en la vida de un cristiano. La desesperación. A mí me da cólera, me da cosa la gente que por nada abandona ministerios. Y son más bayuncos aún, que se salen de los grupos y después aparecen con la cara de pícaros a decir que el teléfono se les arruinó. Por favor, por favor. Y que sin querer, y ¿sabe qué es lo peor? Que están maldiciendo sus generaciones. ¿Sabe por qué? Porque dice: el niño me agarró el teléfono. Gracias. Y el niño me trasteó el teléfono y me sacó del grupo. Semejantes pícaros, mentirosos, hijos del diablo, fariseos. Esos no vinieron a este culto. Pacientemente esperé. Hubieron lágrimas, pero yo esperé. Vinieron tormentas, pero yo esperé. Enfrenté dificultades, pero yo esperé. No fui promovido cuando yo quería, pero yo esperé. Alguien diga amén a eso. Las cosas no me salieron como yo quería, pero yo esperé. Plantado donde Dios me trajo. Porque aquí Dios me trajo. Aquí tú no viniste por palabras sutiles de personas que quisieron convencerte. Aquí fue Dios el que te trajo y te plantó, porque Él te está alimentando. Él te está transformando. Él te está cambiando a otro nuevo nivel de bendición. Si alguien acá no es bendecido por lo que aquí se vive y por la palabra que aquí se lanza, entonces usted tiene que buscar otra casa. Pero si la palabra que usted aquí recibe lo golpea duro y lo contra la pared y entra como espada de dos filos, y aunque le duela, entonces usted está en el lugar correcto. Aleluya. Alguien diga amén a eso. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación.
Ahí es donde nos encontramos muchas veces, desesperados. Me voy, ya no aguanto, ya renuncio, desesperados. Pero David decía, pacientemente esperé. Y la Biblia dice que Noemí quedó sola. ¿Por qué quedó sola Noemí? Por la decisión equivocada de la cabeza de un hogar. Muchas veces los hombres parecemos más mujeres que hombres. Gracias, déjame venir por acá. Muchas veces los hombres son los que más fácil se ofenden. Déjame venir por acá. Muchas veces los hombres en los hogares pareciera que ellos llevan faldas y ellas llevan pantalones. Yo digo, no siempre, no todos, pero muchas veces no se me ofendan, por favor. Pero en este caso en específico, yo no sé cuánto me voy a tardar con este mensaje, pero Señor, ayúdame. Pero en esta historia en específico, Elimelech, siendo la cabeza del hogar, siendo quien llevaba las decisiones en su hogar, el que tenía que tomar decisiones alineadas a Dios, se desespera. Se desespera. El hombre se desespera, el hombre, y comienza a tomar decisiones incorrectas. La Biblia dice que la paga del pecado es. Y dice, no, vámonos. A lo mejor Noemí en algún momento le debe haber dicho, no, hijo, tranquilo. Por lo menos aquí no nos hace falta, hay hambre, pero no nos estamos muriendo tampoco. Dios proveerá. Esperemos en Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, no nos desesperemos. ¿Alguien me está entendiendo eso? Pero Elimelech se desespera y toma una mala decisión. Y a partir de una mala decisión se desencadenan. Una mala decisión puede desencadenar la maldición en toda tu generación. Y una buena decisión puede desencadenar vidas de bendición y de victoria en tus generaciones. Y aquí es donde se desencadena toda una historia de tragedias. Diga conmigo, tragedias. Pero después de tanta tragedia, porque muere Elimelech, mueren sus hijos, quedan las nueras y queda una mujer. Y ahora es cuando vemos y encontramos principios. Diga conmigo, principios. Dile a la persona que tienes al lado, ahorita va a comenzar el mensaje. Yo conozco al pastor. Dile, yo me puedo a mi pastor. Todos estos 40 minutos fueron la introducción. Y ahora, gracias, es que encontramos los principios para cambiar la historia de mi generación. Y yo vine a decirte que a lo mejor tus abuelos tomaron malas decisiones, que a lo mejor tus bisabuelos tomaron malas decisiones, que a lo mejor tus padres tomaron malas decisiones, pero ha llegado la hora de que tú comiences a tomar buenas decisiones que marcarán la historia de bendición para tus hijos, para tu vida, para tu casa. Alguien alaba la gloria de Dios esta mañana. A lo mejor tus abuelos visitaron brujos, a lo mejor tus padres fueron borrachos, a lo mejor tu generación antepasada ha vivido bajo maldiciones de enfermedades, de borracheras, de vicios, de adulterio.
Pero aunque mis antepasados hayan tomado malas decisiones, yo me pararé en la brecha, porque yo amo a mis hijos, porque yo quiero que mis hijos le sirvan a Dios, porque yo quiero ver una generación transformada. Sobre todo, ¿sabes por qué? Y al final de este mensaje lo vas a saber. Porque yo quiero que mis hijos sean escogidos de entre el montón. Y si tú aplicas estos principios que te voy a dar, tus hijos serán seleccionados. Gracias. Dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos son los. Y yo quiero profetizar, yo no sé usted, pero yo quiero profetizar que mis hijos están entre los pocos que serán escogidos. Alguien diga amén a eso. Alguien profetícelo. Alguien diga: mis hijos son escogidos. Mis hijos son escogidos. Mis nietos también serán escogidos. Mi generación será seleccionada para mejores cosas, para mejores bendiciones. Pero ¿qué debo de hacer, pastor? Principio número 1: Fast and Furious. Principio número 1: vuélvete a Dios. Anótelo, por favor, anótelo. Vuélvete a Dios. Aquí hay gente, el Señor me lo muestra, que han sido hijos espirituales de esta casa, pero que se fueron a peregrinar y por alguna razón están aquí. Y entonces dice la palabra del Señor: peregrino que estás aquí, Dios te está hablando. Y entonces se levantó Noemi con sus nueras, con lo que le quedaba. Muchas veces tendremos que tomar decisiones rápidas, alineadas a la voluntad de Dios, alineadas a lo correcto. Tendremos que reflexionar y decir: tengo que volver a donde Dios quería que yo estuviese. La Biblia dice: y entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Me permite decirle que esta iglesia es una iglesia de visitación. Es aquí, es aquí. Diga conmigo: es aquí. Diga a la persona que tiene al lado: nunca había visto a mi pastor tan de cerca. Pero mira, es aquí donde constantemente yo estoy experimentando visitaciones. Aquí. No te vayas de donde Dios está visitando constantemente. Muchas veces nosotros nos desesperamos y nos vamos. Y el día que nos fuimos y no vinimos al culto, ese día hubo visitación. ¿Por qué somos así nosotros, de desesperados? Muchas veces yo he soltado palabras, ya se los he dicho. Muchas veces yo he soltado palabras aquí en esta casa que yo, mientras las he estado soltando, yo he estado viendo rostros de hijos que no están aquí, que el Señor me mostró y me dijo: esta palabra era para mi hijo, para mi hija. Y yo busco y esas luces me interrumpen verlos de arriba y algunos de aquí abajo, y yo digo: no vinieron. Y quizás era la visitación que habían estado anhelando de parte de Dios, la palabra que habían. Pero permítame decirle que Noemí reaccionó. Diga conmigo: reaccionó.
es de sabios corregir. Es de sabios corregir nuestro error y entonces tomar una decisión correcta, alineada y decir: regresaré. ¿Sabe por qué? Porque en Belén, cuando salimos de Belén, había crisis, pero Jehová volvió a visitar el lugar. Noemí escuchó, le llegó la noticia de que había vuelto a venir visitación de parte de Jehová, y entonces Noemí decidió volver. Diga conmigo: volver. ¿Te acuerdas cuando Dios te usaba? ¿Te acuerdas cuando servías? ¿Te acuerdas cuando Dios se dejaba sentir en tu vida y eras un instrumento? ¿Y qué ha quedado de ti? Una persona resentida, una persona herida, una persona que ni tú misma te reconoces de lo que eras. ¿Por qué no vuelves a tu primer amor? ¿Por qué no vuelves a donde Dios, al diseño original? Y a lo mejor Dios te trajo aquí a esta casa para mostrarte y para enseñarte y para corregirte y para podarte y para volverte a plantar. Noemí regresó. Noemí decidió volver. Tomó lo que le quedaba. Quizá no es mucho lo que te queda, pero regresa. Y mientras van de regreso, diga conmigo: mientras van de regreso, Noemí le dice a sus nueras: muchachas, yo las quiero mucho. Esta era una suegra linda. Esta era una suegra linda. Y ella le dice a sus nueras: hijas, ustedes conmigo no tienen futuro. Vuélvanse a casar, busquen alguien con quien enamorarse. Váyanse a la casa de sus padres, regrésense a Moab. Yo voy para Belén. Y una de ellas, llamada Orfa, dice la Biblia que la besó y se despidió de ella y se fue donde sus padres. Pero hubo una de ellas, llamada Ruth, una niña que no tenía linaje, una niña que no estaba en los planes, pero una niña que decidió cambiar su historia. Y entonces esta niña se le acerca a su suegra Ruth y le dice: mamá, no me pidas que te deje. Y este es el segundo principio. El primer principio yo les dije que era: vuélvete a Dios. El segundo principio es: sé fiel, sé leal. Dice la Biblia en el versículo 16: y Ruth le respondió a Noemí: no me ruegues que te deje. Quiere decir que Noemí insistía. Pero aunque las circunstancias te insistan fuertemente a que dejes el camino de Dios, a que dejes el camino correcto, no lo hagas. Dice la Biblia que Ruth le dijo: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, y donde quiera que tú vivas, yo viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Alábale al Señor.
Este es un principio de fidelidad. Los hijos de Dios debemos ser fieles. Fieles a nuestro Dios en todo, aunque las circunstancias sean adversas, tú mantente fiel. Fiel a mis pastores, fiel a mis padres espirituales, fiel a mi liderazgo, fiel a mi servicio. Fiel, lealtad es lo que se ha perdido en el pueblo de Dios. Gente desleal. Pero Ruth no era de esas. Ruth era leal y era fiel. Dice la Biblia que Ruth se quedó con Noemí y continuaron el camino a Belén. Y cuando llegaron a Belén, la gente comenzó a reconocer a Noemí. La vieron caminar, entrar al pueblo, la vieron caminar por las calles. Y dice la gente que dice la Biblia que la gente comenzó a reconocer a Noemí. Vieron que iba acompañada de una muchacha y la gente comenzó a conmoverse de ella por las condiciones en las que había regresado. Noemí salió de Belén con familia, con esposa, bien gordita, bien comida, bien chapudita, y regresó toda comida de las cucas. Literal. Tanto así que la Biblia dice que la gente comenzó a conmoverse al verla. Tanta era la tristeza que el rostro de Noemí reflejaba, que incluso ella pidió que ya no le llamaran Noemí, sino que le llamaran Mara, que significa amargura. Porque Noemí regresó con amargura en su corazón. Y aunque muchos te hayan dañado, y aunque la vida te haya golpeado, y aunque tu alma esté herida y destruida y llena de amargura, lo importante es que regreses. Lo importante de este punto es reconocer dos cosas. Número uno, la fidelidad y la lealtad de Ruth. Pero también es importante reconocer que Noemí, a pesar de la amargura en la que vivía, retorna a su lugar de origen. Volver al antiguo pacto, volver a los pactos que yo hice con Dios en algún momento. Y es ahí donde encuentro el tercer principio. El tercer principio es ser esforzado y ser diligente, ser responsable. Diga conmigo, ser esforzado, ser diligente, ser responsable. Porque ahora regresan. Hay bendición en Belén, pero ¿qué hacemos? Diga conmigo, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿qué hacemos? Y la Biblia dice en Ruth capítulo 2 versículo 2 que Ruth la moabita le dijo a Noemí: suegra amada, mamita linda, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y entonces Noemí le respondió: ve, hija mía. Y es aquí donde encuentro un principio poderoso que cambiará la historia de mi generación. Y es que yo debo de entender que Dios no bendice haraganes, que Dios no bendice gente que no es valiente y es esforzada. Y Ruth decide levantarse, diga conmigo, levantarse. Y valientemente decirle a Noemí: iré a recoger espigas, iré a trabajar, aunque sea algo voy a traer, pero yo voy a traer comida a mi casa. Y hay gente aquí que no ve resultados por haragán. Aquí está la bendición, pero no les gusta trabajar. O buscan a su manera.
Ellos quieren ser gerentes. Y Dios dice, me gustaría que comenzaras recogiendo espigas para que supieras lo que cuesta la vida. Deja de andar buscando las mejores posiciones y comienza a esforzarte y a ser valiente. Alguien diga amén a eso. Ruth no se rindió, se fue a trabajar. Se fue y se esforzó. Y aunque tenía que ir a recoger, aquí en esta casa a donde Dios te ha traído, no esperes que Dios te va a catapultar de la noche a la mañana. Dios te enseñará a valorar cada etapa de tu vida. Irás de lo poco a lo mucho. Tu postrer estado será mayor que tu primer estado. Es aquí donde Dios te llevará desde el último cubículo del rincón allá a sentarte en el mejor escritorio. Alguien diga venga eso. Y es ahí donde Ruth nos da una gran lección, porque Ruth se esfuerza, Ruth trabaja. Yo vine a decirte una cosa: vas a comenzar a tocar puertas que antes ni te imaginabas que se iban a abrir. Pero Dios te va a sorprender. Ruth se rindió y se esforzó y se fue a trabajar. Y así llegó a los campos de un hombre millonario llamado Booz. ¿Cómo se llamaba? Booz. Y Ruth llegó allá, y es entonces cuando encontramos el cuarto principio, y es porque Ruth comienza a trabajar en aquellos campos, a recoger las espigas de los que a los trabajadores se les iba cayendo. Ruth lo iba recogiendo. Y entonces encuentro el cuarto principio, y el cuarto principio es: sé obediente y sé sumiso. Gracias. Sé obediente y sé sumiso. Porque entonces Ruth trabaja en aquellos campos, y Booz era un hombre ya mayor que no tenía esposa, que andaba buscando con quién casarse. Alguien, las hermanas de solteras de altar, digan amén aquí. Y entonces Ruth hace su trabajo. Alguien diga amén a eso. Y Booz la ve. Y es que Dios te va a promover cuando te esfuerces y cuando seas valiente. No sé si alguien me entendió eso. ¿Sabe por qué Dios no te ha traído el idóneo? Déjame hablar por aquí. Porque la Ruth de la Frater quieren hacer las cosas a su manera, o peor aún, a la manera del mundo. ¿Y cuál es la manera del mundo? Usar un filtro. Déjame venir por acá. Porque hay Ruths en esta iglesia usando filtros, usando selfies, subiendo fotos. Y eso es lo que el mundo hace, pero las Ruth de Cristo no hacen eso. Las Ruth de Cristo trabajan. Alguien diga amén a eso. Se esfuerzan, se levantan temprano. Ellas no están buscando marido, ellas están honrando a Dios. Y cuando honres a Dios, Dios mandará el indicado. Yo estoy hablando con alguien ahora. Palabra quería, palabra le está dando Dios. Ay. Y ella está trabajando, ella se está esforzando, y Dios hace que la bendición la persiga. Porque muchos están persiguiendo la bendición
bendición. Y mientras tú persigas la bendición se alejará de ti. Pero cuando tú te esfuerces y seas valiente y seas obediente y seas sumiso. Yo dije obediente y sumiso. Obediente y sumiso. Los rebeldes no son promovidos. Los obedientes son levantados. Sigue con tu rebeldía, ahí vas a estar sentado. Sigue con tu rebeldía, ahí vas a estar comiendo huevitos y frijoles. Pero ella estaba siendo esforzada y estaba siendo valiente. Y vos dice la Biblia, y las bendiciones te perseguirán. Y dice entonces que cuando vos la vio, vos la mandó a llamar. Y vos le dijo, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de la Frater. Oh. ¿Y pertenece a algún ministerio? Sí, yo soy de Solteras de Altar. Oh, wow, ese ministerio se escucha poderoso. Sí, nosotros somos la intercesora. ¿Y qué estás haciendo acá? Recogiendo espigas. Trabajando espigas. O sea que tú estás recogiendo las sobras. Sí, no me avergüenzo. Espérame. No me avergüenzo de estar en este momento en lo poco, con mucho orgullo. Y dice la Biblia que vos le dijo, tranquila hija. Y le dio órdenes a sus empleados que dejaran caer manojos. Tú buscarás espigas y Dios activará manojos para ti. Pero Dios hace eso con esforzados y con valientes, con obedientes y con sumisos. Ahí comienza a cambiar la historia de una mujer que no estaba en la línea genealógica de nada. Era una moabita. Pero ahí comienza la historia de una mujer que aparece donde usted no se imagina. Más adelante se lo digo. Me quedan como 2 minutos 30 segundos. Y esta mujer encuentra gracia en los ojos de Booz. Y la invitan a una comida, la invitan a una cena. Aquí hay gente que vino a buscar. Voy a entrar a esa iglesia a ver qué espiga encuentro. Y cuando entraste aquí vas encontrando manojo. Alguien alaba la gloria de Dios. Alguien puede levantar una alabanza. Están aquí los de las 8 de la mañana. Están aquí. Tú viniste buscando espigas, porque habías andado recogiendo espigas por allá, por acá, pero cuando viniste aquí encontraste manojos. Pero ¿y este pastor Piqui de dónde salió? Y aquí es donde Dios te va a cambiar la historia. Y mira esto. Y entonces dice la Biblia que ella llegó donde Noemí, contenta, feliz. Le dijo: Noemí, te tengo que contar, vos. ¿Quién vos? Vos, un millonario. Sí, un señor guapetón. Se fijó en mí. Mira todo lo que traigo.
Y no solo eso, me invitó a una fiesta, a una cena. Y entonces ahí Noemí le da directrices a Ruth. Y Ruth es obediente y es. Dice la Biblia que Ruth le dijo, capítulo 3, versículo 3. ¿Sigo o paro? Amén. Las mujeres de altar están animadas. Dice Ruth capítulo 3, versículo 3. Dice, te levantarás, vas a hacer una cosa, hija. Noemí le dice, usted vino al culto del jueves, yo le dije, ahí Dios me dijo, vas a predicar eso, ¿se acuerdan? Y entonces Ruth recibe instrucciones de Noemí y le dice, hija, te vas a bañar. Dile a la persona que tienes al lado, si no te bañas, no encontrarás el idóneo. Hello. Y alguien dirá, ¿y por qué eso está en la Biblia? Todo tiene un propósito. Dice, te vas a bañar pues y te vas a perfumar. Se lo estoy traduciendo porque dice, te lavarás y te ungirás. Es, te bañarás y te perfumarás. Huele a la persona que tiene al lado. Dile, te hace falta perfume. Lo tercero que Noemí le dice, y te cambiarás de vestido. Y bajarás a la era, pero no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y entonces a mí me llama la atención porque en la Biblia aparecen este tipo de cosas. ¿Cómo así que se bañe, que se perfume y que se vista? ¿Sabes una cosa? Dios tiene un plan contigo para cambiar la historia de tu generación. Y el primer plan que Dios tiene contigo que tú hagas es que te despojes del pasado. Dios no promueve gente que todavía trae la mugre del pasado con ellas. Y por eso es que tú tienes que bañarte, y bañarte es sinónimo de limpiarme, de quitar la mugre. Diga conmigo, me lavo la mugre del pasado. Hay algunas aquí que todavía tienen mugre de su pasado. Lo que anda es una cadena de tierra aquí todavía. Y Dios quiere que tú te despojes del pasado y que te limpies con la sangre de Cristo. Pero también Noemí le dice, te vas a perfumar. Y perfumarse es sinónimo de cambiar de actitud, de cambio de mentalidad, renovar mi vida y convertirme en un olor fragante al Señor. Pero también Noemí le dice, te vas a vestir. Y es que nadie se va a vestir si no va a ir a algo especial. Porque si usted va a estar en la casa, usted se pone los mismos chirrangos rotos. Pero cuando usted va a ir a una cita especial, usted entonces busca su mejor gala. Alguien diga amén a eso. Su mejor smoking, su mejor blazer, su mejor ropa. ¿Y sabe qué significa eso? Dios te dice, prepárate porque te vas a vestir, porque te voy a sentar en silla de reyes. Vas a salir de la condición del pasado y vas a entrar a una nueva etapa. Diga conmigo, estoy listo para salir. Y aquí viene el quinto principio y con este voy a cerrar porque ya no me queda tiempo. Y es el principio de la valentía y del atrevimiento. La Biblia dice que Noemí le dijo, te levantarás, te ungirás, te pondrás vestido.
Y dice el versículo 4: y cuando él se haya acostado ya, tú vas a ir donde esté él, donde él esté acostado, e irás y le descubrirás sus pies, y te acostarás allí a los pies de él, y él te dirá qué vas a hacer. Y ella le respondió: haré todo lo que tú me pidas. Y yo sé que usted me está viendo con ojos de ¿qué es esto, Dios santo? En realidad que el pastor está predicando de esto. El dormir a los pies de alguien, y esto tiene tanto sentido. Ayer estuve, el día antier estuve en un convivio de mujeres de altar, y les estuve hablando del servicio. ¿De qué les estuve hablando? Del servicio. Y Dios me dio una enseñanza tan poderosa, pero tan poderosa. Las que estaban ahí saben esto. Y les hablé de convertirnos en esclavos voluntarios de Dios. Muchos no entenderán esto. Esclavos voluntarios de Dios. Ahora, resulta que cuando alguien se dormía en el antiguo tiempo, tenía esclavos que se acercaban a los pies de ellos, y su trabajo específico era calentarle los pies a sus amos. Eso solo lo hacían los esclavos, los sirvientes. Y entonces ahí es donde toma sentido todo, porque Noemí le dice: vas a ir, vas a descubrirle los pies y te acostarás ahí en sus pies. En otras palabras, vas a calentarle los pies. Pero en realidad lo que Noemí quiere es que Ruth entienda que su actitud no debe de ser la actitud de la patrona. Su actitud debe de ser una actitud de humildad y humillarse a lo sumo como una esclava. Y eso es lo que muchos no entendemos. Venimos a la iglesia queriendo tener una actitud más grande que la del pastor, más grande que mi líder. Y no hemos entendido todavía que Dios exalta al humilde. Y nosotros no somos nadie. Nosotros simple y sencillamente somos esclavos voluntarios de Dios. Y un esclavo no refuta la orden de su Señor, simplemente obedece. Y si Dios todavía no te ha promovido, obedece. ¿Y sabes qué hizo Ruth? Ruth obedeció, hizo tal cual su suegra se lo pidió. Fue allá, se acostó a los pies de Booz. Y cuando en algún momento de aquella escena de Hollywood, Ruth está cubriéndole los pies a Booz, Booz se despierta, la ve y se asusta y dice: ¿qué es esto? ¿Quién eres? Y ella le dice: soy Ruth. Dice la Biblia, capítulo 4, versículo 13. Y vos pues, no, espérame, antes de eso. Dice capítulo 3, versículo 3 al 5. Quiero ver. Bueno, dice la Biblia que Booz se asustó al verla y Booz le dijo: ¿quién eres? Y ella le dijo: soy Ruth, tu sierva. Hay una versión bíblica que dice que Ruth le dijo:
cásate conmigo. Era una mujer atrevida, diga conmigo atrevida, valiente, obediente, sumisa, pero muy atrevida. Y dice la Biblia que entonces, ahora sí, capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia entonces, en el capítulo 13 del capítulo 4, y Booz pues tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Y luego que entró con ella, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres comenzaron a decirle a Noemí: bendito sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente redentor, cuyo nombre será un célebre en Israel. Y él será el restaurador de tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera, la cual ama y te vale más 7 hijos, y lo ha dado a luz. Y con esto quiero cerrar. Ruth cambió su generación por haber puesto en práctica estos principios que yo le di. Pero ¿cómo Ruth cambió su generación? Por si usted no lo sabía, Ruth se casó con Booz. Y después de ser la mendiga que recogía espigas, pasó a ser la dueña de todo. Número 1. Número 2, Ruth y Booz tuvieron un hijo, el cual llamaron Obed. ¿Cómo se llamaba el hijo de Ruth y Booz? Obed. Y Obed tuvo un hijo, el cual llamó Elí. ¿Cómo se llamaba el nombre de Obed? Elí, nieto de Ruth. Y Elí tuvo un hijo que fue rey de Israel, llamado David. Ay, ay, ay. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Y de la línea genealógica del rey David viene nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Ruth y Noemí cambiaron la historia de su generación. Y de una mendiga y de una mujer que cayó en maldición por la mala decisión de un hombre, pero ella cambió la historia. Y de ella salieron reyes. El rey más grande sobre esta tierra y el rey más respetado por Israel hasta el día de hoy, el rey David. Pero sobre todo Jesucristo, nuestro Salvador. Y yo te voy a decir una cosa: si tú decides hoy poner en práctica estos principios, aferrarte a Dios, no apartarte de Dios, ser valiente, ser leal, ser fiel, volver a Cristo, a tu primer amor, ser sumiso, ser obediente, lo que tú estás haciendo es cambiándole la historia a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y tus hijos serán escogidos para los mejores. Quizá tus ojos no lo verán, pero sí te recordarán y dirán: gracias a mis abuelos, gracias a mis bisabuelos, gracias a aquellos viejitos, es que nosotros hoy somos lo que somos, porque ellos marcaron y cambiaron la historia de nuestra familia. Yo quiero que ahí donde estás, tú inclines tu rostro. Inclina tu rostro.